Todo empezó hace ya mucho tiempo, media vida, la mitad de mi vida o la de él. Fue en la década de los 70 y yo tenía 20 años. 20 años, 7 meses y 14 días. Aquella mañana me había tomado un ácido. Eran las cosas que se hacían por entonces. En realidad me lo había tomado la noche anterior con unos amigos, pero sus efectos duraban todavía. Y Madrid era un lugar iriciado y elástico. Iba sola y a pie hacia mi casa por la calle Bailén. Estábamos en el mes de enero y la mañana era tan transparente y fría como un carámbano. Llegué al viaducto. Los taludes laterales de hierba que caían sobre el abismo se encontraban cubiertos de escarcha y dura. La resaca del ácido multiplicó la belleza de la escena hasta el delirio. La hierba erizada y rechinante con su arquitectura de cristales parecía la inmensidad polar del micromundo, un universo enano que acababa de crearse solo para mí. No recuerdo cómo bajé y tampoco por qué. Mi primera memoria del espanto fue un estruendo aterrador de témpanos que se desploman en la Antártida. Me miré a los pies y tardé un tiempo infinito en comprender que ese estruendo era el ruido de mis talones al deslizarse por encima de la hierba del talud, aplastando las delicadas hebras de la escarcha. Entonces entendí, había abandonado la seguridad de la calle, había saltado por encima del pretil, había descendido por la pina ladera congelada y, en un momento dado, había empezado a resbalar. Patinaba lentamente, talud abajo, hacia el abismo que se abría a mis pies. Apenas si quedaban 3 metros de tierra por delante y después estaba la gran caída. 30 metros quizá, hasta la dura acerca de la calle Segovia que pasa por debajo del viaducto. Y sin embargo, no acababa de caer. Tuve que hacer otro inmenso esfuerzo de concentración para darme cuenta de que estaba agarrada a unas ramitas. Mi vida pendía de 2 briznas de matorral reseco. Empecé a gritar. Me oí pedir socorro allí a lo lejos, y bajo mis pies crujía ensordecedoramente el hielo roto. Seguía gritando cuando le vi asomarse sobre el petril. Calma, me dijo, tranquilízate, ahorra las fuerzas. No tengas miedo, te sacaré de ahí. Era un chico joven, moreno, el pelo corto y crespo, los ojos grises, un lunar junto al labio. Vi su rostro con pavorosa precisión lisérgica. Tranquila, seguía diciendo él, mientras pasaba una pierna por encima del muro y luego otra, y ahora ya estaba del mismo lado que yo, solo que más arriba y aún agarrado a la seguridad inalcanzable de la piedra. Le vi mirar alrededor del camino, a seguir, y luego, con total decisión y una calma envidiable, empezó a bajar por la ladera helada. Se apoyó en una piedra, puso el pie derecho en una hendidura, se sujetó después a unos matorrales. Antes de que pudiera darme cuenta ya la tenía muy cerca. Su barbilla era picuda, sus pómulos altos. Me tendió una mano. Tranquila, tranquila. Pero yo no podía cogerle sin soltarme, yo no podía cogerle sin caerme. Grité de nuevo. Era un ruido espantoso. Mi propio chillido me asustó. El chico volvió a hablar. Cálmate, ya estoy aquí. No te va a pasar nada, no te preocupes. Pero la voz le salía entrecortada y envuelta entre columnas de vapor. Bajó un pozo más y resbaló medio metro por la pendiente. Sin embargo, consiguió sujetarse a un esmirriado brezo. Ahora estaba un poco por debajo junto a mí. Resoplaba como un motor mal ajustado. Afianzó los talones en la ladera y me empujó hacia arriba. Cogí aquella rama. La cogí. Pon el pie arriba. Intenté ponerlo. Él empujaba y empujaba desde atrás y yo, cosa increíble, iba subiendo.
Sobre mi cabeza, otro hombre arrimado al pretil extendía su brazo hacia nosotros. Crujía la escarcha, resonaban nuestras respiraciones agitadas, retumbaba mi corazón en los oídos. El resto era silencio. Al fin, el tipo de arriba logró asirme de la muñeca y tiró de mí. Perdí el contacto con las manos del otro chico mientras iba volando hacia la vida. Junto al muro ya, sujeta por varios brazos, me volví a mirar. Él seguía trepando poco a poco. Entonces sucedió. El brezo, sobre el que ahora apoyaba un pie, se arrancó de cuajo con un coágulo de tierra entre las raíces. El muchacho perdió el apoyo y pataleó sobre la pendiente resbaladiza. Se intentó agarrar a las hierbas congeladas, frágiles y arácnidas que se iban haciendo trizas bajo sus dedos. Durante un instante de quietud interminable le vi allá abajo, con los brazos y las piernas extendidas en aspa, su rostro vuelto hacia nosotros, sus ojos en los míos con una expresión intensa pero inexplicable. Ni un grito, ni un rictus, solo esos ojos ardiendo en una cara tan impenetrable como el mármol. Y luego, súbitamente, desapareció. Cayó, se desplomó, voló extendido como una estrella por los aires. Se rompió contra el suelo, allá abajo, con un crujido sordo, insoportable. Escuché un alarido, un nuevo grito había salido de mi boca. Se llamaba Miguel Reguero. Eso lo supe luego. Tenía 21 años. Estudiaba el último curso de ciencias exactas y era un alumno brillante. Le gustaban las novelas de Vladimir Nabokov, la música de Pink Floyd, el ajedrez, los churros recién hechos, las películas de Kubrick, la ciencia ficción, correr por las mañanas 6 o 7 kilómetros. Todo esto y mucho más lo fui conociendo poco a poco, con ávida ansiedad, a fuerzas de ir exprimiendo a sus amigos de la facultad, a sus conocidos, a sus padres. Miguel había muerto por mí, había muerto en mi muerte, y ahora yo llevaba sobre mis hombros el peso insoportable de su vida. Era hijo único, su padre era subdirector de un periódico, su madre traductora de inglés, gente educada e inteligente, de modo que su dolor fue también educado y discreto. Yo me colapsé, enfermé, medio enloquecí. Merodeé como un tiburón alucinado por el funeral y por el entierro, sin valor para acercarme, sin valor para irme. Un par de meses después, obsesionada, me presenté de madrugada en el periódico en donde trabajaba el padre, y el hombre, con rara cortesía, no me echó. Empecé a frecuentar su compañía, le llamaba de vez en cuando, le esperaba a la salida del diario. Me ofrecí para hacerle los recados a él o a su mujer, para acompañarles a donde quisieran, para atender sus necesidades. Quería restañar, cerrar, cauterizar la herida infinita, quería aliviar, llenar, cegar el hueco irrellenable. En las siguientes navidades les obsequié con aquellos regalos que pensé que Miguel les habría hecho: un pañuelo italiano, una pipa tallada para el padre. La noche que le di los paquetitos envueltos en papel festivo y restallante, el padre cogió las cajas con dedos recelosos, como si estuviera manipulando un explosivo. Escucha, me dijo, escucha. Si de verdad quieres hacernos un favor, no vuelvas más, no llames, no aparezcas, no des señales de vida, por favor. Cada vez que te vemos nos acordamos de él y preferiríamos verte muerto. Ese fue el final de mis ansias filiales, pero no el final de la pesadilla. Abandoné a mi gente, a mi familia, con la que, por otra parte, nunca me había entendido bien. A mis amigos, todos ellos melenudos y fronterizos, todos ellos con vocación de marginales. Cambié de aspecto,
Dejé las faldas floreadas, los pañuelos baratos de la India. Ahora me vestía con ropas discretas e imprecisas, pantalones vaqueros, jerseys grises o azules, ese tipo de prendas que uno jamás recuerda. Empecé a frecuentar el bar de Exactas. Allí me hice amiga de los amigos de Miguel. Me contaron sus gustos, sus modos, sus costumbres. Me puse a estudiar matemáticas por mi cuenta, aunque por entonces yo cursaba derecho y nunca me habían dado bien las ciencias. Y corría por las mañanas, por supuesto. Yo, que siempre había sido nocturna y perezosa, empecé a levantarme de madrugada y a dar trotes por el barrio como una autómata. Solo entonces, corriendo, con el corazón aturdido y la sangre zumbándome en los oídos, lograba dejar de escuchar el crujido fatal de los huesos al romperse. Corría, pues, mañana tras mañana. Y al acabar, desayunaba churros en un bar, disfrutando del dolor de los músculos del cuerpo torturado. Hice la carrera de Exactas por libre y me convertí en una profesora de matemáticas muy mediocre y muy triste. La vida transcurría veloz e inanimada. Esa vida ajena que yo vivía semejante a un tren que atravesara la llanura cerca de mí, agitándome apenas con el rebufo de aire desplazado. Era una mala suerte que tanto Miguel como yo fuéramos estrictamente heterosexuales. De otro modo, nos lo hubiéramos podido arreglar mejor. Tal como estaban las cosas, tan solo el deseo carnal se sublevó a mi voluntad de entrega, y de cuando en cuando me sorprendía a mí misma mirando a algún varón con hambre en la mirada. Entonces doblaba la longitud de mis carreras matinales 10 o 12 kilómetros, para castigar a ese cuerpo insumiso. Terminaba herida, acalambrada, tenebrosamente satisfecha. Así pasó un decenio y luego otro. Un día me encontré cumpliendo 40 años y él 41. Me había ido vaciando poco a poco de manera insensible e irremediable. Era como un organismo anestesiado pero aún vivo sobre el que se seguía practicando por error una lenta autopsia general. Llegué a sospechar que estaba muerta, que en verdad era yo quien se había caído aquella mañana de enero en el viaducto y que los últimos interminables 20 años no eran más que un espasmo de mi cerebro, la alucinación final de mi agonía. Aún así me arrastré por mi rutina varias veces más. Y entonces empezó a suceder algo terrible. Ocurría por las noches cuando me encontraba en mi cama, aprisionada por el estrecho encierro de las sábanas, como quien se halla en la oscura boca de un cañón que te va a disparar hacia tus pesadillas. Qué terrible pobreza, qué desamparo el de quien no tienen que pensar antes de la pequeña muerte de dormir. Pero es imposible seguir adelante sin tener ensueños dentro de la cabeza. No hay nada tan insoportable e inhumano como la ausencia total de imaginación. Volví a ser enero y eso me pareció un signo, un presagio casi mandato del destino. Una mañana helada, en fin, caminé hacia el viaducto. No había vuelto jamás desde aquel día y me sobresaltó la semejanza con mi recuerdo. El lugar había cambiado muy poco en esos años. Asomé la cabeza. Habían puesto una red metálica contra suicidas, pero desde donde yo estaba podría salvarla fácilmente. Me precipitaría en el vacío, el cuerpo en aspa y una estrella de carne. Sería un brevísimo vuelo y luego nada. 20 años después, mi muerte me alcanzaba. Y entonces sucedió. Algo se completó súbitamente dentro de mi cerebro, como si hubiera colocado la última pieza de un rompecabezas gigantesco. Fue un rayo de conocimiento, una descarga eléctrica. Ahora, como en una revelación, la vida parecía mostrarme su carpintería, el entramado oculto que aguanta y da sentido a la realidad. Por supuesto, yo no podía suicidarme, ya que le debía mi existencia a él, pero al mismo tiempo, y al renunciar al suicidio, que era en verdad lo único que a estas alturas me quedaba,
estaba saldando definitivamente mi deuda con Miguel. Si su muerte hipotecó mi vida, ahora su no vida quedaba compensada con mi no muerte. Aprecié, con vieja costumbre profesional, el equilibrio lógico de esta construcción de la existencia y luego me dije, odio las matemáticas. Sí, odiaba la lógica y las ciencias exactas y dar clases. Odiaba mi vida enajenada y monacal. Odiaba mi cuerpo casi intacto. De repente, en aquella mañana de enero, 2 decenios más tarde, yo era yo. Han pasado 2 años desde entonces. Ahora trabajo como responsable de finanzas en una ONG y estoy coqueteando con mi vecino, un tipo divorciado y con un niño. Mis noches son como la de los demás mortales, algunas serenas, otras angustiadas, todas ellas habitadas o perseguidas por imágenes. Gano poco dinero, trabajo demasiado y el vecino no me hace mucho caso. No es una vida espléndida, en fin, pero es mi vida. En la sala de mi casa tengo una foto enmarcada de Miguel. El vecino me ha preguntado quién era. Yo le he contestado que mi marido, que habíamos estado viviendo juntos, pero muy, muy juntos, durante 20 años, y que al fin, pobre hombre, ha fallecido.